Señores, retornamos por aquí. Ya hacemos contacto con el doctor Manuel Sierra, mejor conocido como Manny Sierra, para hacer un breve análisis sobre estos casos que se están viendo, la más reciente operación Calamar y todo este proceso de solicitud de medida de coerción que se ha estado conociendo en el día de hoy. Doctor, estamos en vivo para Telediario. Saludo y abrazo para usted. Es un placer para mí poder compartir con todos tu legión de oyentes. Muy bien. A las órdenes, Sí. lo que te pueda ser útil. Claro. Doctor, diferentes tesis se han estado escuchando en el día de hoy sobre este proceso de solicitud de medida de coerción. La primera es que dicen que si sería posible desde aquí que alguno de los encartados, en el caso de Gonzalo Castillo, pudiera salir en libertad de ese proceso de solicitud de medida de coerción, o si pudiera ocurrir lo contrario de lo que se ha estado haciendo de la imposición de 18 meses de medida de prisión y que el caso sea declarado complejo. En su conocimiento y como técnico del derecho penal, ¿qué opinión le merece esto, doctor? Mira, o escuchen. Adelante. En esta fase, que el juez no es el encargado de la investigación, Sí. casi nunca los jueces dejan de poner medida. Muy bien. Es más, los jueces están obligados a poner una medida de coerción, la que fuere. Sí. Pero el Ministerio Público, en un acto que yo reprocho, porque lo que ha estatuido el legislador y las propias convenciones es que primero te investigue, Sí. y que después meta preso. Muy bien. Aquí lo estamos haciendo de manera invertida. Aquí primero se mete preso y luego se investiga. Y eso no es lo que ha querido el legislador, salvo que no sea por asuntos que afecten muy sensiblemente la parte de la sociedad, como son los hechos de sangre. Sí. Estamos hablando de unas alegadas violaciones vinculadas a supuestos actos de corrupción, donde la prueba está en manos del propio Estado, Sí. porque se trata de documentaciones, y las documentaciones reposan en manos del Estado, de manera que es un poco ilógico Sí. que primero se tranque a una persona para salir a investigar. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que primero tú investigas y después sometes, Muy bien. porque el derecho penal, la prisión es la última razón, la última rápida. Sí. En ese sentido, el Código Procesal nuestro, sin embargo, está concebido para que te impongan una medida de coerción. Okay. Pero que el Ministerio Público ya tiene norma y los jueces así han convertido en esta mala práctica, que lo que imponen son la prisión preventiva, Sí. olvidándose de que la libertad es la regla. Okay. En esta tesitura, con una jueza que se ha convertido prácticamente en una jueza carcelera, Sí. no se puede esperar mucho, porque estos procesos tienen dos elementos fundamentales. De una parte está la parte jurídica, que es la que menos cuenta, Sí. y de la otra está sutilmente la parte política, que es la que más cuenta. Sobre todo porque las personas que están ahí, para nadie son secretos, son políticos. Sí. Que de hecho yo digo que este tribunal es incompetente porque se está hablando de financiamiento de campaña electoral. Y por tanto hay un tribunal especial para todo lo que tiene que ver con delitos de carácter electoral. Ahora, Doctor. esos delitos al final del día lo que terminan imponiendo es una sanción, pero así lo quiso el legislador. Por tanto, esa laguna jurídica no se le puede atribuir a los que están siendo imputados, sino que es responsabilidad del legislador, que eso fue lo que impuso al momento de elaborar esa ley. En esta tesitura, a mí me parece que lo ideal es que el Ministerio Público investigue, porque resulta ahora que te piden 18 meses, piden complejidad. Inclusive el Código Procesal Penal está establecido para que cuando se te pida la complejidad es porque ya se ha avanzado en la investigación. Pero aquí ni siquiera se ha comenzado la investigación y ya están pidiendo que el caso es complejo. Sí. Hay hay una especie de desdibujamiento de lo que debe ser y establece la norma. Y eso al final del día terminará matando la institucionalidad.
A mí me parece que es criticable, no importa la persona que se esté imputando, no importa. Los derechos fundamentales, los derechos humanos están por encima y el debido proceso también. Y yo creo que en este caso, como en otros, se ha estado violando olímpicamente con la complacencia de los jueces ese debido proceso. Por eso, muchos de estos casos, en 1, 2 años, 3 años, no tendrán un final feliz. Y ustedes lo verán. Muy bien. Doctor, aprovecho ese pie que usted me deja porque usted habló algo que no se hubiese escuchado en televisión ni tampoco de mano de ningún jurista. Estamos hablando prácticamente de delitos electorales por financiamiento de campaña electoral. ¿No pudiera esto también ser una acción para cualquiera de los abogados de los representados incoar un recurso ante lo que sería la incompetencia de este tribunal y que sea remitido al Tribunal Superior Electoral, doctor? Entiendo que en el curso de lo que se estaba conociendo hoy, ellos lo debieron plantear. Sí. Porque es lógico que el fundamento, el elemento fundamental que se establece en esa solicitud de medida de coerción es que se trata de recursos para financiamiento electoral. De manera que el móvil, el fin de lo que se llevó a cabo era para el financiamiento y por tanto, atendiendo al principio de especialidad por encima del principio de subsidiariedad por encima del principio de la generalidad. Debe imponerse, lógicamente, ley especial por encima de ley común. Sí. El Ministerio Público ha acudido al órgano para discutir asuntos de delito común, cuando debía estar discutiéndose eso en un tribunal especial como debe ser el Tribunal Electoral. Yo creo en esto. Y posiblemente yo sea el único que tenga esta tesis, pero claro, es el fruto de análisis profundo que he venido haciendo y siguiendo lo que es el derecho penal material puro, que en este país no se está discutiendo. Aquí todo el mundo está hablando de derecho procesal para allá, derecho procesal para acá, y nos estamos olvidando del derecho de tipicidad, que es fundamental, que fue los mismos argumentos que elaboró la Procuradora General de la República Adjunta, Jenny Berenice, en el caso de querella Guillermo Moreno versus Leonel Fernández. Ella, antes de tomar una decisión, verificó la tipicidad de los tipos que se encausaban y entendió que no era posible abrir un proceso por esa razón. Yo creo que aquí hay que acudir a eso. Pero bueno, los abogados nos hemos hecho especialistas única y exclusivamente en derecho procesal y no salimos de ahí. Nos hemos empachado del Código Procesal Penal. Nos olvidamos de los derechos penales típicos y nos olvidamos de los derechos fundamentales y sobre todo de los derechos convencionales, que muy poco tratamiento se le da en el país. Excelente. Desgraciadamente. Es lamentable, doctor, es lamentable y creo que lo que usted está diciendo debe ser una voz de alerta a la clase jurídica en nuestro país, porque llegará en un momento en que, como usted ha dicho, ese emparchamiento de solamente derecho procesal penal, usted sabe, como todo proceso de emparchamiento, llega un momento en que ya se agota y no vamos a tener camino para seguir extendiendo lo que es el litigio del derecho en República Dominicana, doctor. Eso es muy importante, eso debe llamar la atención a la clase jurídica, eso que usted está diciendo, doctor. Embrujarse con el derecho penal, en la parte material, hay que sentarse a analizarlo profundamente, que no es tan light como el derecho procesal. Aunque estamos ahora en el campo más propiamente del derecho procesal, porque lo que se está discutiendo es si esa persona va a prisión o no, si se le impone una medida, cual que fue, un 7. El Ministerio que ha dicho la propia Corte Interamericana, de la que somos signatarios en lo que tiene que ver con las garantías de los derechos fundamentales. Y que los propios jueces poco caso le hacen, porque los abogados dominicanos no estamos acudiendo a esa instancia de garantía. Lamentablemente, lo que ha ocurrido en el país, quienes han llevado el país a esa instancia jurídica han sido a los haitianos con 3 o 4 sentencias que han producido. Pero si tú verificas lo que pasa en América Latina, la mayoría de estos casos llegan con suma frecuencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de garantía de los estados.
sobre todo en estos procesos que tienen un fuerte vínculo político, como ha venido ocurriendo en toda América Latina, y que comienza ahora a incrementarse con estos últimos procesos en la República Dominicana. Pero si tú verificas Argentina, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, todos los procesos donde se están persiguiendo políticos están todos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que termina siempre sancionando al Estado por violaciones de derechos fundamentales y por las faltas de las garantías. Eso no significa que una persona no pueda ser o no responsable de la comisión de delito. A lo que se determina eso, hay que garantizarle una serie de derechos con lo que tiene que ver con el debido proceso. Que eso incluye que el juez le proteja el derecho de defensa, el principio de inocencia, entre otros derechos que aquí no se tratan, inclusive que él tenga conocimiento de todas las diligencias acabadas de lo que ocurre en el proceso de investigación. Pero eso no se está cumpliendo en el país. Por eso creo que cuando entonces se presenta la solicitud de apertura a juicio, los procesos se frenan, porque los imputados se han violado todos los derechos con lo que tiene que ver con la búsqueda de sus propios mecanismos de defensa, o con lo que ellos pueden defenderse una vez que se presenta el juicio. Entonces, a partir de ahí que se le abre el plazo a ellos, para ellos poder buscar algunos medios de prueba, sí, con los que puedan de alguna forma defenderse, ya sea para minorar la pena, o para demostrar la inocencia, o para demostrar que eso prescribió, o para demostrar que no están vinculados con esos hechos. Muy bien. Doctor, eso no se está respetando. Doctor, eso dentro de ese respeto, y no sé si esto es... Los que hoy actúan así, mañana tengan que utilizar este mismo lenguaje, este mismo discurso, para poder defenderse. Por eso yo soy partidario de las igualdades en el proceso. Porque lo que yo hoy reclamo, posiblemente mañana, sea con lo que me estén combatiendo o con lo que yo tenga por un puro accidente de la vida, que salir a defenderme. Ya a mí me ha tocado defender a mucha gente que han sido verdugos y que luego son a los que persiguen. Y han tenido entonces que acudir a lo que ellos renegaron en un momento. Y entonces tienen que llorar la concesión de esos derechos que ellos le ignoraron a los demás. Por eso soy partidario de que debe tener un mismo trato, sí, en todos los momentos para todas las partes. Igualdad. Ok, doctor, hay otro punto también que ha sido muy cuestionado. Aquí se utiliza mucho el término delaciones premiadas, colaboradores de la justicia, imputados, colaboradores y demás. Doctor, pero se creó una gran duda cuando vimos que en la Operación 13 estas declaraciones no fueron utilizadas como prueba a cargo precisamente en contra de los dos de los implicados en esta operación que fueron puestos en libertad. ¿Tú sabes por qué? Porque, fíjate, inclusive hay muchísimos defectos. La mayoría de esta gente que están siendo hoy supuestos delatores, que eso no existe en el lenguaje jurídico nuestro, sino un imputado que coopera, fueron llamados como imputados y luego se convierten en testigos. Es decir, tú abres un proceso de investigación colocándolos como imputados. Por tanto, después que tú abres ese proceso, tú no lo puedes convertir en un testigo, porque lo que ha pasado es que esa gente, bajo coacción, han tenido que admitir la comisión de cosas que posiblemente no sea verdad. Pero para salvar el pellejo, sí, han tenido que hacer eso y entonces se convierten en testigos para acusar a otros. Y tú no puedes citar a una persona como imputado y luego convertirlo en un testigo, sí, porque entonces esa persona te estaría dando una información, lógicamente, bajo coacción, y puede haber una serie de inmoralidades, y lo peor que puede hacer un Estado es beneficiarse de la inmoralidad para tener logros, para tener triunfo, porque esa no es la función esencial del Estado, sino perseguir los hechos tal y como han ocurrido, la verdad de los hechos, no la verdad procesal, sino la verdad material. Y cuando un Estado, como está ocurriendo aquí, para poder ganar un pleito, se apoya
en un delincuente confeso, pues a Dios que nos coja confesado. Eso Doctor. es totalmente contrario al principio de legalidad que estatuye la propia Constitución. Que tú para ganar un proceso te tengas que prevaler de un delincuente Sí. que posiblemente te esté dando una versión que no se corresponde con la verdad, que te le está dando única y exclusivamente para defenderse a sí mismo, en el fondo. Entonces eso es muy cuestionable, desgraciadamente. Eso no debería estar ocurriendo. Doctor, le pregunto ahí mismo, sé que usted tiene más tarea, pero quiero aprovechar unos segundos más. Doctor, esos delatores que están demostrando con sus palabras que ellos fueron partícipes de esos delitos, ¿no deberían también imponérseles sanciones, no solamente la devolución de dinero, sino sanciones penales, doctor? O sea, quien mayor está padrinando la impunidad, contrario a lo que establece el Código Procesal Penal, es el Ministerio Público cuando se fundamentan las versiones de los autores principales, de los que te confesan que son autores principales, para implicar a otra persona, posiblemente esté implicando a personas de menor importancia, posiblemente esté implicando a los cargapapeles o a los cómplices, y entonces tú estás aplaudiendo la impunidad del autor principal, del que asaltó el banco, Sí. y está entonces condenando al que posiblemente se quedó en la puerta, o al chofer nada más que llevó a la gente por error, o que los llevó sabiendo. Pero el que se metió al banco, mató y se llevó la fortuna, a ese tú lo estás dejando en impunidad. Y entonces esa no es la función del Estado, porque hay una especie de homos invertidos, y así no se va a combatir nunca, de manera sincera, la delincuencia, porque el Estado se está convirtiendo en aliado de los mayores, de los genios que cometen los delitos grandes. Entonces eso no es posible que esté ocurriendo, eso es posible que ocurra en los Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos hace eso, se trata de investigaciones que tienen 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, y que el fiscal está consciente de que va a romper una estructura. Aquí no se está rompiendo ninguna estructura, porque tú estás dejando intacto al que te organizó y lo estás dejando con toda su fortuna. Pues entonces yo me voy a llevar medio país y luego voy a decir que los cómplices son los responsables, porque me van a dejar con toda mi fortuna, que lamentablemente es lo que está pasando ahora. Yo creo que ese tipo de procedimiento se está llevando totalmente contrario a lo que establece el artículo 370.3 de la normativa. Tú no puedes dejar bajo impunidad a quien ha sido el autor principal, porque eso le reprocha el Código. Eso es cuestionable, muy cuestionable, y es contrario al principio de legalidad. Excelente, doctor. Gracias por su tiempo. Sé que estaba en algunas reuniones y sacó este espacio para compartir con toda la audiencia de Telediario. Nosotros pendientes en su agenda, a ver si la próxima semana lo podemos tener por aquí por los estudios, doctor. Muchísimas gracias como siempre. Señores, ya ustedes escucharon la participación del doctor Manuel Sierra, Manny Sierra, abogado experto en derecho penal y los asuntos que tienen que ver con el derecho nacional e internacional.